Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre inducción de personal, un proceso que apunta directamente a hacer más fluida la inserción de un nuevo empleado en una empresa y apunta también al aumento de la productividad de esta persona dentro de la empresa en el menor corto posible, o sea, en el menor plazo posible, porque una persona que se está adaptando a una empresa nueva, a un ambiente nuevo, incluso a un trabajo nuevo, puede eh, tardar en producirlo de manera óptima. Y la idea es que hagamos de esta nueva etapa para esta persona, ¿cierto? Una etapa más fluida, el comienzo de su desarrollo profesional en la empresa. Acá vamos a hablar inicialmente de la inducción de personal, pero siempre teniendo en cuenta que si bien tiene varios objetivos, hay un objetivo que es el más central. Este objetivo es orientar al trabajador dentro de la cultura organizacional de la empresa y obviamente en el cumplimiento de las normas internas. Nosotros sabemos que todas las empresas tienen normas definidas, ¿cierto? Procesos definidos, estándares definidos, de manera que la persona pueda conocer todos estos estándares, todas estas normas en el menor tiempo posible, ¿cierto? Y de una forma que sea clara y comprensible. Todos los otros objetivos de la inducción, ya que hablamos del más claro, ¿cierto? Del más importante, ¿cierto? Podemos, como mencionábamos, mencionar que el hecho de que los empleados, ¿cierto? Nuevos deben conocer la organización en sí para eh, ir aumentando su productividad. En el fondo hablamos de tener un inicio productivo, ¿ok? Hacer que el aumento de la productividad de esta persona sea lo antes posible. Establecer lo que son actitudes positivas en los nuevos trabajadores hacia la empresa en general, ya sea hacia los nuevos compañeros, hacia las normas, ¿cierto? Hacia los procesos que esta nueva empresa representa para esta persona. Ayudar a que el empleado nuevo desarrolle ese sentido, ¿cierto? De pertenencia y de colaboración. Es como ayudar a que la persona tenga una puesta de camiseta lo antes posible. La verdad que en la realidad no todos los empleados responden tan positivamente al proceso de inducción. Para algunos es un trámite más, para algunos es una obligación, es una lata, pero la verdad es que independientemente de que a algunos no les guste, es un proceso que hay que hacer dentro de las empresas, que a veces las inducciones pueden tomar una semana, 2 semanas, un mes. La idea es que no sea siempre un proceso de inducción largo porque depende del cargo. Mientras más importante el cargo, más larga va a ser la inducción porque puede que tenga más detalles, más procesos específicos del cargo. ¿Ok? La idea es que esta persona, como otro objetivo, es que la adaptación sea lo más eficaz posible a todo este ambiente, a todo este entorno. Recordemos lo que hemos hablado anteriormente de la percepción. Una persona que llega a un nuevo ambiente laboral está viendo actitudes, comportamientos, un montón de personas, ¿cierto? Alrededor, personas nuevas que está conociendo y puede realizar interpretaciones de un montón de cosas que están sucediendo dentro de la empresa. La idea es que todo el proceso de adaptación, el proceso de conocer lo que está pasando dentro de la empresa y cómo pasa, sea lo más eficaz posible. Las estrategias que podemos hablar de intervención a nivel organizacional, podemos mencionar que en algunas empresas, sean del tamaño que sean, se puede de alguna forma intervenir en programas de inducción que sean em,
con características específicas para lo que queremos inducir. Eso depende del cargo, ¿cierto? Y depende del puesto de trabajo que va a tener la persona y de la importancia que tiene también para la empresa. Podemos apuntar las inducciones a mejorar la productividad. Piensen ustedes que también tenemos que apuntar a disminuir la rotación de los cargos. Hay cargos que históricamente tienen una alta rotación. Por mencionar uno de los que tienen la más alta rotación, los ejecutivos de cuenta de los bancos. La banca es una industria que en ciertos cargos, como los ejecutivos de cuenta, tienen siempre la presión de estar cumpliendo metas. Y hay personas, muchas personas, que no pueden trabajar con un nivel de presión tan alto. Ok, hay algunas que les gusta y funciona bien y hay otras que no, como en todo, digamos. Y la verdad es que es un trabajo importante el evitar la rotación, ¿cierto? Cuando es muy alta, porque cada persona nueva que llega es un proceso de inducción nuevo. Y esas son horas hombre, ¿cierto? Son horas de trabajo que hay que pagar. Y para la empresa eh, sería bueno, ¿cierto? Que la rotación disminuyera. Si bien no es mucho lo que podemos hacer cuando las personas no aguantan la presión y deciden irse, o hay que sacarlos de la empresa porque no dan el ancho, eh, sí de alguna forma, desde el principio, desde la inducción inicial, darles la información de que el trabajo requiere, ¿cierto?, una mentalidad de cierto tipo. Eso es súper importante para que la persona se vaya haciendo la idea, ¿cierto?, de que cierto cargo va a ser, le va a exigir un cierto comportamiento, un cierto desempeño, para que no se vaya a encontrar con la realidad de golpe. Aunque claramente si la mayoría de las personas que apuntan y aceptan un trabajo nuevo, saben más o menos a lo que van. Acá también tenemos que apuntar a alcanzar los objetivos y metas empresariales. O sea, ciertamente cualquier intervención que hagamos a nivel organizacional, ya hablamos de la inducción, pero puede ser también una capacitación, tiene que apuntar a que las personas sean capaces de ser más productivas, de hacer mejor su trabajo, porque apunta todo esto a alcanzar los objetivos empresariales. Cuando hablamos de disminuir los reprocesos, estamos hablando de nuevo enseñarle a las personas, de nuevo pasar por la capacitación, de nuevo pasar por la explicación de qué tienen que hacer. La verdad es que pasa mucho que personas que asisten a las inducciones, asisten a las capacitaciones y están ahí físicamente, pero realmente no están, están pensando en otra cosa. Hoy en día es común ver personas en inducciones y en capacitaciones pegadas a su teléfono, ¿ya? Por mencionar algo. Es uno de los elementos más comunes, personas que piensan que es simplemente cumplir por cumplir, que son, qué genial, son horas que me van a pagar y no voy a trabajar. Entonces estoy presente físicamente, pero no estoy presente en cuanto a tomar atención a lo que está pasando. Esto se traduce en que después las personas tienen que realizar el trabajo que tienen que hacer, tienen que realizar los procesos que tienen que hacer, tienen que cumplir con normas que deberían cumplir y la verdad es que no saben qué hacer. No saben que deben hacer el proceso de una u otra forma, no saben que tienen que reportar cierta información a ciertas personas. ¿Por qué? Porque resulta que no estaban realmente en la inducción o en la capacitación. Personalmente me ha pasado que personas les estoy explicando cosas que tienen que hacer en su trabajo y están ahí mirando y diciendo sí, 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 y pueden estar así 5 o 10 minutos y uno sabe que realmente no se van a acordar de todo, cuando no cuesta nada estar escuchando, ¿cierto? Estar tomando nota de lo que de lo que uno está diciendo, de manera que en vez de estar después yendo a consultar qué hay que hacer una y otra vez, o sea, es mucho más fácil consultar sus propios apuntes. Personas que de alguna forma estaban ahí presentes, pero uno sabe que están en otra parte. ¿Ok? Entonces, todos esos reprocesos significan retrasos en el trabajo, significa que la persona no está siendo productiva, ¿ok?
y seguramente eso puede ser un indicador de que la persona se puede sentir de alguna forma eh, no tan productiva, ¿cierto? O puede sentir que se está quedando atrás en cómo hacer su trabajo, porque llega un momento en que se le empieza a pedir resultados. Y la persona se puede sentir presionada y hay personas que con un poco de presión, hoy día la verdad es que sienten que es mejor dar un paso al costado. Entonces, todo eso significa que hay que volver a empezar de cero con otra persona. Entonces, hay que de alguna forma tratar de que sea lo más eficaz posible todo el proceso de inducción y cada capacitación que hagamos, que también son procesos que apuntan prácticamente a lo mismo en ciertos elementos que comparten. Trabajar en sistemas de gestión de la calidad en cuanto a lo que estamos mostrando como empresa y en cómo realizamos toda la gestión. ¿Ok? De alguna forma debemos trabajar, ¿cierto?, en cómo vamos a manejar lo que entendemos por calidad dentro de la organización, pero también debemos de alguna forma dejar en claro todos estos procesos, al menos los más relevantes, para quienes estamos induciendo a la organización. Y también, claramente, cuando llega el momento de capacitar a estas personas, ¿cierto?, en ciertos procesos que tienen que ver con el tema de la capacitación. Por lo tanto, cuando hablamos de intervenciones, estamos hablando de varios elementos que apuntan a que la persona esté inserta en la empresa, pero esté inserta de manera formal, que conozca todos los procesos, las normas. Y a eso le llamamos el hecho de aumentar el nivel de formalización. ¿Ok? Cuando nosotros le damos la bienvenida a una empresa, no basta con decirle, bienvenido, ponte a trabajar. No, hay un montón de cosas que explicarle, un montón de procesos que explicarle. Y claramente un proceso de inducción le da la formalidad necesaria para lo que está sucediendo, que es un trabajo. ¿Ok? No es un paseo a una empresa, es un trabajo donde la persona que firma entiende que firma un montón y acepta un montón de procesos, ¿cierto? A los que se va a someter a cambio de realizar su trabajo y recibir una remuneración. Entonces démosle una definición al concepto de inducción laboral. Les voy a mostrar dos conceptos de inducción laboral. Esto depende del autor. Por ejemplo, tenemos a Sánchez Barriga que habla de que la inducción laboral la vamos a definir como un proceso en el que incorporamos un nuevo trabajador a su puesto de trabajo. ¿No? Es como la definición sencilla y simple, ¿cierto?, de el concepto de inducción laboral. Para Cícula es un poco más elaborada la definición y hablamos de una etapa del proceso de selección. O sea, dentro del proceso de selección, Cícula mete el proceso de inducción al final. ¿Ok? Y dice que se inicia con la contratación del trabajador, ¿cierto? Cuál es el propósito en el fondo es adaptar al empleado lo más rápido posible a su nuevo ambiente de trabajo, a los compañeros, a las obligaciones, a los derechos y las políticas de la empresa, ¿cierto? Y todo lo demás que pueda tener la empresa en sí misma. Ahora, la definición de células es bastante más elaborada, tiene bastante más elementos de los que hemos estado hablando. Por lo tanto, es una definición que es bastante más eh, completa en cuanto a la perspectiva que tiene de la inducción laboral. Sí, la definición de Sánchez Farriga es bastante más sencilla, es bastante más una mirada más estrecha. ¿Ok? Metemos a través de un proceso que metemos a un trabajador a la empresa. Listo. Pero es un elemento más global. Hay un ambiente de trabajo nuevo, hay nuevos compañeros, hay obligaciones, hay derechos, hay políticas, ¿cierto? De todas las normas de la empresa. Por lo tanto, esa definición de círculo es bastante más completa y una mirada más eh, global de lo que de lo que está sucediendo realmente en un proceso de inducción laboral. ¿Qué tipo de inducción podemos encontrar? Bueno,
podemos encontrar una inducción general, que es cuando nosotros hablamos y le entregamos información a los empleados nuevos de la empresa en general. ¿Ok? Por ejemplo, beneficios de la empresa. Por ejemplo, es que nosotros como empresa le otorgamos tantos días de vacaciones adicionales al empleado. Eso para todos los empleados, porque es de la organización. Es que como empresa realizamos juntas a fin de año en tal mes por área o por empresa. Hacemos un evento. Son los elementos más generales de la empresa, los beneficios que le otorga a todos sus empleados, ¿ok? Pero hay una inducción específica que claramente habla sobre los elementos particulares de la organización, pero realmente la inducción específica apunta más a todo lo que tiene que ver con el propio cargo al que la persona está llegando. O sea, podemos hacer llegó un montón de gente nueva a la organización y lo hacemos para todos. O sea, en el auditorio de la empresa o en reunión le hacemos inducción sobre la empresa. Generalmente te cuentan la historia, te cuentan elementos relevantes de la empresa, cómo creció, cómo llegó a ser lo que es, etcétera. Con los beneficios para todos, ok. Pero después viene una inducción, que es donde dividimos a las personas nuevas y hacemos una inducción para todos los que llegaron a un cargo, otra inducción para todos los que llegaron a otro cargo, ok. Y esa ya es una inducción que viene por área. O sea, el área de sistemas le hace una inducción a todos los que llegaron nuevos a sistemas. Ok, una inducción del área comercial le hace una inducción a todos los que llegaron al área comercial. Pero aún así hay inducciones más específicas. Y estas inducciones más específicas son inducciones para el cargo. O sea, llegó toda la gente del área comercial, perfecto. Pero después le hacemos una inducción específica para los que llegaron al área, por ejemplo, de investigación de mercado. Solamente al cargo de ellos, ¿cierto? O los que comparten tareas similares, le hacemos una inducción. Pero hay otros que van al área comercial, pero a lo mejor van al área comercial en cuanto a hacer relaciones con las empresas a las que le vendemos, si fuera el caso. Entonces le podemos hacer una inducción de cómo trabajar con el cliente, que es completamente diferente a los otros colegas que llegaron a la parte de investigación. Por lo tanto, de alguna forma, lo que necesitamos es hacer una suerte de subdivisión de la inducción específica cuando sea el caso. Ahora, eso pasa en las empresas más grandes. Las empresas más pequeñas no son no requieren tanta inducción, ¿cierto? Porque tampoco son tan elaborados los procesos, pero cuando aplica el caso hay que hacer la división correspondiente y la inducción correspondiente a quien corresponde. Tenemos métodos más frecuentes de inducción, los que de alguna forma son bastante sencillos de explicar, porque generalmente diapositivas, videos, algunas exposiciones que en empresas más grandes se puede dar, ¿cierto? Algunas exhibiciones de algunos elementos que están sucediendo dentro de la empresa, algunas tareas que se realizan y algo que es bastante común, los manuales. Generalmente te entregan un manual donde están las normas, donde están las políticas para que tú las leas. Y en el momento en que te las pasan, tú firmas y con eso tú declaras estar en conocimiento de lo que está escrito ahí. ¿Ok? De manera que no tienes cómo escaparte y decir, no, a mí nunca me entregaron la información. Etapas de la inducción. Bueno, primero la bienvenida, claramente. Esta es una inducción a nivel general, ¿cierto? Una bienvenida a la organización. Y es bastante, generalmente son actividades bastante más dinámicas, ¿cierto? Bastante más relajadas. Que en alguna empresa más pequeña o mediana puede ser una reunión más social. Introducción a la organización, ahí es cuando hablamos de una etapa más general, entregamos información, ¿cierto? En términos generales de la empresa, que aquí es cuando podríamos decir, aquí hablamos de la historia de la empresa, presentamos a las personas, ¿cierto? Que ocupan ciertos cargos específicos, hacemos presentación de los nuevos empleados, y ya un tema bastante más
eh, de presentación en términos generales. Posteriormente viene el proceso donde se le enseña lo que busca la inducción, ¿cierto? Generalmente hacemos hincapié en elementos específicos, procesos específicos de la empresa, normas específicas, ¿ok? Cada empresa en cierta industria, dependiendo de la industria sobre todo, tiene ciertos estándares, ciertos procesos que ahí es súper importante hacer hincapié. Y se hace una evaluación y un seguimiento. Generalmente estas empresas, bueno, las empresas grandes realizan un seguimiento a quienes son nuevos y se les va evaluando, ¿cierto? A medida que van desempeñándose cada vez más en sus puestos de trabajo y se va viendo si acaso realmente están haciendo los procedimientos y están haciendo lo que tienen que hacer dentro del ambiente de trabajo, con los procesos, con los procedimientos ya establecidos y en su conocimiento. Algunas recomendaciones, veamos, son bastante sencillas porque de alguna forma cuando hacemos un programa de inducción debemos primero nombrar un tutor. Cuando pensamos en cómo hacemos la inducción, lo primero que hay que hacer es decir que este es como el paso cero. ¿A quién le vamos a hacer la inducción? Ah, es que le vamos a hacer la inducción a un grupo de mecánicos. Ok, entonces ¿a quién vamos a nombrar como tutor? Hay que elegir una persona que sea una persona que sepa lo que le va a contar, a decir, a enseñar a los nuevos empleados. De manera que hay que ver si acaso es una persona con conocimiento técnico específico o no. Si va a ser una inducción muy general de la empresa, puede ser alguien del área de administración, ¿ok? Que le enseñe, le indique los procesos, le indique algunos elementos de la empresa, ¿ok? Pero si tenemos que enseñar algo específico, algo técnico, perfectamente tiene que ser un especialista, ¿ok? Que a lo mejor no necesariamente maneja la información de toda la empresa, pero sí puede ser muy bueno en cosas específicas del cargo, ¿ok? Y que sepa cuál es la información relevante, la información más práctica para entregarle a estas personas nuevas que están ingresando a la organización. De ahí que al momento de realizar la presentación, el video, el material, el texto, lo que se está, todo el material que se está entregando debe ser diseñado acorde a quienes lo estamos entregando. ¿Ok? De estrecha relación con lo anterior, o sea, debemos saber a quiénes vamos a estar realizando la inducción y qué tipo de información le vamos a entregar. Si es una información más general o si es una información más particular y más técnica. ¿Okay? Hay empresas que tienen videos de bienvenida donde te dicen, ah, vamos a enseñarte en el portal de la empresa a cómo pedir las vacaciones. Entonces te muestran un video de los enlaces dentro del portal. Ok, hay empresas donde tienes que todos los meses llenar cierta información sobre tu trabajo realizado porque tiene que ver con la remuneración que vas a recibir. También hay información didáctica, ok. Y aquí depende de también los procesos de la empresa. Hay empresas que no hacen un seguimiento, una suerte de autoinformación del desempeño. Hay empresas que te dicen cuántas horas trabajó, cómo realizó su trabajo. Y hay otras que no. Hay otras que la información lo hace tu superior. ¿Ok? De manera que de ahí hay que pensar, ¿cierto?, cómo vamos a realizar la presentación de la información en general. Y eso tiene que ser de acuerdo a quién le vamos a presentar la información y qué tipo de información es, si muy general o es muy particular. Cuando hablamos de la información que vamos a entregar, tenemos que tener presente que en una inducción vamos a presentar información más histórica, ¿cierto? Generalmente en la primera parte de la inducción, ahí típico que sale la misión y la visión y los valores de la empresa, ¿cierto? Luego vienen las cosas más específicas de la empresa, siempre hablan en términos generales, pero son más específicas, como algunas normas, ¿cierto? Reglamento interno en general, que hoy en día se manda a través de un correo. Procesos productivos y productos, ¿cierto? Personas que, bueno, empleados que nuevos generalmente, ojalá deberían estar informados, ¿cierto?
desde que postulan a la empresa, de cuáles son los bienes y servicios que ofrece la empresa. Y por supuesto no olvidar eh, cuáles son las oportunidades de crecimiento que tienen estas personas dentro de la empresa. Los sistemas de reconocimiento que tiene la empresa, cómo vamos a recompensar el trabajo realizado. No solamente el sueldo lo damos por hecho, pero el tema es que hay elementos de bono, hay elementos de destacamos al empleado del mes, que es un clásico, ¿cierto? Destacamos al empleado con los valores de la empresa, etcétera. ¿Ok? Y claramente hablamos si son recompensas que se traducen a recompensas monetarias o a lo mejor son simplemente recompensas morales. Eso dejarlo en claro, ¿ok? Súper importante que las personas tengan presente cuándo un reconocimiento se va a traducir en dinero o no. ¿Ok? No dejarlo ahí en el aire porque se puede malentender y hay personas que muchas veces aumentan su productividad pensando en la recompensa en dinero. Y si no la reciben después, ¿ok? Recuerden cuando hablábamos de las expectativas versus las recompensas recibidas. ¿Ok? Se produce un aumento en la productividad o se puede producir una suerte de baja en la motivación y en la productividad. Todos los procedimientos administrativos que tengan que ver cómo pedir permisos administrativos, cómo hacer el tema de las licencias, cómo funciona dentro de la organización. Si bien hay normas que son normas, son leyes externas, ¿cierto? Del aspecto legal, macro, pero también hay procesos administrativos, o sea, cómo hacer, a quién le presento los papeles, con cuántos días se presenta, cómo hacerlo, se puede hacer desde la casa, tengo que venir físicamente, hoy en día hay un montón de alternativas que depende de cada empresa que pueden o no realizarlos de una u otra manera, y eso depende de la empresa en sí misma. Es súper importante medir cómo está eh, desempeñándose el tema de la inducción. Para eso podemos hablar de algunos indicadores. Podemos medir, por ejemplo, el costo de la inducción por empleado. Y esto es súper relevante, porque ¿cómo podemos medir el costo de una inducción a una persona si nosotros estamos hablando, como el ejemplo de la banca anteriormente, de el proceso de inducción en el cargo de ejecutivo de cuenta, dado que tiene alta rotación, significa que vamos a estar induciendo muchas veces, en comparación a otros cargos, a una nueva persona. Pero cada inducción a una persona significa que estamos incurriendo en costos de inducción, porque no solamente es la persona que debería estar trabajando, pero está en sus horas de inducción. Eso tiene un costo, hay que pagarle las horas, pero no solamente eso, sino que también hay que pagarle a la persona que está realizando la inducción o que la diseña, si es que ya no estaba diseñada. Para un cargo así ya debe estar diseñada, pero eh, igual debe haber alguien que realiza la inducción, alguien que entrena a esa persona, aunque sea un día, digamos, pero es un costo. Entonces, todos los cargos con poca retención, de alguna forma, tienen un alto costo. Y eso lo tiene que tener la empresa en vista. Generalmente en el área de gestión de personas, ¿cierto? Se tiene esta información y se sabe en la interna cuánto nos cuesta hacer la inducción a una persona en un cargo. Por eso es importante disminuir la rotación. El tiempo total que de alguna forma tarda la inducción. Y este tema es relevante porque el tiempo total no es, si planeamos una inducción de 2 horas, luego viene el almuerzo y viene una hora final. Son 3 horas más una hora de almuerzo, 4 horas ya. 4 horas de inducción, ese no es el tiempo total, porque una cosa es el proceso de inducción, pero otra cosa es la entrega de información, pero aparte viene el tema de que la persona se logre desempeñar completamente de manera independiente en su cargo. Generalmente está el proceso de inducción de entrega de información, pero además está el proceso de cuando la persona empieza solo a trabajar en su puesto, ¿cierto? Y como que va trabajando pero de a poco.
porque se va equivocando, hay cosas que están sucediendo, ¿cierto? Nuevas dentro del proceso. Eh, entonces, imagínense las personas que nunca han trabajado, nunca han sido cajeros en algo, ¿ok? Supongamos en un supermercado. Las personas que nunca han trabajado en un supermercado como cajero, imagínense todo lo que tienen que aprender respecto a los medios de pago. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el proceso para que la persona pague con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito? ¿Qué pasa si paga con cheque? Aquí hay que explicarle súper bien los tipos de cheque, hay que explicarle lo que tienen que hacer, los datos que tienen que venir llenados, cuando a lo mejor el cheque no puede ser recibido porque viene mal llenado. O sea, eh, hay un montón de fallas. Por ejemplo, no, esta persona recibió el cheque pero no se lo firmaron. ¿Qué pasa ahí? O sea, la persona, ahí hay plata de por medio. Entonces, no son fallos que uno dijera, se equivocó, no importa. Hay cargos en los que desempeñarse completamente de forma independiente en ese cargo puede tardar días. Entonces, una persona en un cargo así debería tener una persona entrenándola, que alguien esté ahí con esa persona, porque hay elementos que pasan y que no son previstos, porque te pueden decir en la inducción, es que cuando te llegue un cheque de este tipo tienes que hacerlo así, de este otro tipo tienes que hacerlo de esta forma, y del otro tipo de la otra forma. Pero personas, digamos, que su primer cheque a lo mejor en el cajero que recibió, estoy dando una idea, 500.000 pesos. Una compra de tres cheques y cada uno de 500.000 pesos. O sea, si es primera vez que trabaja en algo así, seguramente se va a poner, no sé, en algún nivel, ¿cierto? Nervioso o nerviosa. Entonces, de alguna forma, a- eh, esto puede llevar, ¿cierto? Si no lo tenemos en consideración, eh, a errores que pueden costar dinero. Y la verdad es que hay cargos que no son tan complicados y la persona puede ser más independiente en un plazo mucho más corto. Si hablamos de un trabajo de oficina, ¿cierto? En los que a lo mejor el error, no sé, es que no sabía quién mandar la información y se lo mandé a otra persona. Que es de la empresa, pero se lo mandé a otra persona. Ya no importa, mándaselo a otro. O esa persona se la mandó porque sabe que tú soy nuevo. Y se da un montón de situaciones. Entonces, hay que saber siempre que hay trabajos, hay cargos que se demoran más o se demoran menos, ¿ok? En que la persona realmente empiece a trabajar como debería. Y una empresa, para ciertos cargos, ¿cierto? De relevancia, debería saber cuánto le toma más o menos el entrenamiento real a una persona. Desde que empieza su inducción, como sentado recibiendo información, a cuando termina desempeñándose realmente independiente en la empresa. La calidad del proceso de inducción debe tener en cuenta a los participantes. ¿Ok? Y esto es lo que les decía. Una persona, ¿cierto? Que es el empleado nuevo, debemos poner un tutor que vaya acorde con lo que queremos enseñar. Porque tiene directa relación con la calidad de la información que se le va a entregar. No podemos poner a alguien técnico, ¿cierto? A enseñar un tema que es más administrativo, porque para eso están los administrativos, o al revés. O sea, no podemos poner un administrativo a entregar información que es muy técnica, muy especialista y que no sea de su cargo. O sea, eso, claro, vamos a cumplir con el proceso de inducción, pero la verdad es que la calidad no va a ser la mejor. Por lo mismo, de alguna forma, el proceso debe estar planificado, debe estar desarrollado de una manera planificada, teniendo en cuenta los objetivos que quiere lograr este proceso de inducción. Lo que hemos hablado tiene que ver con la inducción. Y la inducción en sí es un proceso, como lo hemos visto, en el que nosotros le damos la bienvenida a la persona, a la nueva empresa, pero tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, la visión más global de todo lo que incluye la inducción. Una persona nueva en un ambiente nuevo, compañeros nuevos, procesos nuevos, políticas nuevas, etcétera. Debemos tenerlo en cuenta al momento de diseñar el proceso de inducción.
finalmente estamos trabajando con personas y cuando llega una persona nueva a la organización es un mundo nuevo. Todos hemos sido nuevos en algún trabajo, en alguna institución, en algo, y cuando lo estamos conociendo, ¿cierto? Es inevitable a veces cometer errores, mayores o menores, pero eso debemos tenerlo en cuenta. Debemos ponerlos en el pie de las personas nuevas, ¿cierto? Y saber qué es lo que van a necesitar para que el proceso sea lo más fluido posible. Eso es lo que hemos hablado hoy en cuanto a inducción de personal. Nos estamos viendo más adelante en más información respecto a la dirección de personas. Adiós.